Bueno, entonces ya que están todos los que estaban esperando, les damos la bienvenida a nuestra cuarta versión del Café Conversado Virtual. Ahora vamos a hablar de Derecho Civil con las profesoras Claudia Mejías y María Graciela Brandt. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Bueno, y en verdad les agradecemos a todos también porque sabemos que en época de exámenes es súper difícil hacerse el tiempo para todo aquello que no sea estrictamente estudiar, así que muchas gracias por su asistencia. Bueno, como les decía, esta es la cuarta versión del Café Conversado Virtual, esta instancia ya famosa entre nosotros que permite que los alumnos se junten para tomar y conversar algo, para tomar algo y conversar sobre la pandemia. Ya hemos hablado de economía, derecho laboral, derecho procesal, y ahora vamos a hablar de derecho civil, que lo habían pedido mucho, mucho en todos nuestros comentarios de Instagram y Facebook. En ese sentido, igual que siempre, la idea es que la conversación sea fluida y relajada, por lo que los invitamos a encender sus cámaras, como ya lo hicieron algunos, porque así se siente más real la conversación, y a plantear sus dudas, que lo pueden hacer levantando la mano y nosotros le habilitamos el micrófono, o si es cortita la pueden hacer en los comentarios y nosotros las leemos. Bueno. Profesoras, normalmente nosotros grabamos estas actividades y las subimos al canal de YouTube. ¿No tienen ningún problema con eso? No, por supuesto. Bueno, Porque, estamos un poco aburridos de vernos por todas partes, Ya, pero bueno. a estas alturas ya es como Ya una cuestión hemos secundaria. perdido Ah, ya, Aprendimos a ok. funcionar con las cámaras ya. Perfecto. Bueno, ahora además van a ser youtubers. Sí, vamos a convertirnos en influencers o youtubers, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ahora pasemos con lo que ya es como tradicional también, que es presentar a las profesoras, aunque todo el mundo las conoce, pero nunca está de más y es como un rito. Vamos a partir con la profesora María Graciela Brandt, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y es doctora en Derecho de la misma casa de estudio. De hecho, fue la primera en obtener el grado de doctor en Derecho entregado por nuestra facultad. Y su tesis, que en este minuto es bastante contingente, es el caso fortuito y su incidencia en el derecho de responsabilidad civil contractual, concepto y función en el Código Civil. Su profesor guía fue el profesor Álvaro Vidal. Y desde octubre del año pasado es decana de nuestra facultad, siendo la primera mujer en desempeñar este cargo. La profesora Claudia Mejías es también abogado y doctor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha publicado varios libros, dentro de los que se encuentran Resolución por incumplimiento, Supersidencia de efectos y Derecho real de dominio y acción reivindicatoria. Estos dos con DER Ediciones. Por lo demás, ambas profesoras coescribieron para un proyecto Fondesit un paper llamado El derecho supletorio del contrato de servicios en el Código Civil chileno, insuficiencia de las reglas del mandato y del arrendamiento. Por lo que son las perfectas invitadas para toda esta conversación que queremos tener hoy día. Así que muchas gracias a ambas. Yo quiero decir que el sorteo, Constanza, es para los alumnos que hacen reales, que lo tenemos el próximo semestre, ¿verdad? Porque ya que es de acción reivindicatoria, ¿verdad? Posesiones de que estén en la oficina, pero tenemos que recuperar oficina, porque mientras no podamos tener y ingresar a la universidad no podemos rescatar los libros ya. Están atrapados en Aquí la casa. Martín está esperando un sorteo también de libros. Sí, sí, desde la actividad pasada que se está pidiendo que sorteemos algún libro, y lo estamos considerando, tenemos que ver bien qué libro sortear. Bueno, eso. A diferencia de otras instancias, ahora vamos a partir con una conversación un poco más relajada, que sería quizás yendo más allá del tema del derecho civil, y en esta idea, la idea es que participen todos, como para romper un poco el hielo también y no mantenernos tan estrictamente en materia, como para variar un poco también de las clases. En ese sentido, ya les había comentado a las profesoras, quizás sería bueno hablar como por ejemplo de cosas más banales, como si están viendo alguna serie en Netflix que nos quieran compartir o recomendar, algún libro interesante que pueda servir para pasar el aburrimiento a veces en cuarentena, todas esas cosas, y también quizás brevemente sus experiencias de clases online, tanto de las profesoras como de nosotros. Ahí yo voy a partir y después pueden seguir las profesoras, como para, insisto, romper el hielo. Bueno, yo estoy viendo una serie que es demasiado buena, que es The Politician,
que es como una parodia de la política, tanto como real como universitaria, porque la serie y es demasiado entretenida, porque es una muy buena parodia, porque no parece parodia, pero cuando uno se da cuenta que es un niño que está en cuarto medio y que es ver a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, la verdad es que es una serie genial. Y también estoy leyendo, que fue un hábito que me hice en cuarentena, porque pasaba mucho tiempo en TikTok. Estoy tratando de leer 1 hora al día y pongo alarmas para hacerlo, y ahora estoy leyendo Civilización de Neil Ferguson, que es muy entretenido. Y eso algo bueno de la cuarentena, que es haber creado hábitos de lectura. Todavía me falta hacerme el hábito del deporte, pero vamos para allá. Profesora Mejías. Y bueno, yo soy muy mala para ver televisión, no tengo el hábito cultivado y me aburre enormemente, pero sí me gusta leer, y ahora estoy leyendo a Murakami, estaba terminando La muerte del comendador, que son 2 tomos, ya me quedan como muy poquita hoja del segundo tomo, y a diferencia suya, sí, por necesidad, por cierto, esto nunca fue espontáneo, estoy obligada a hacer ejercicio por mi columna, así que ahí se invierto harto tiempo para que se me haga más distendido el tema de estar, o mis hijos me están leyendo sus cuentos, que a veces hago como que lo escucho y estoy pensando en otra cosa, o directamente aprovecho yo de leer mis libros, porque en la edad que están ellos, transmiten constantemente todo el día, todas sus impresiones, lectura, porque también son muy buenos para leer, entonces les gusta leer en voz alta y contarme del universo, de lo que pillan, lo que encuentran a mano. Así que yo diría que en eso he invertido mi tiempo libre, que claramente es mucho menor ahora que el que teníamos previo a entrar en la cuarentena, porque yo diría que se ha triplicado el tiempo que nosotros a la docencia en formato presencial. Ajá. Ha sido un esfuerzo grande. La mayoría de nosotros ha tratado también de, entre comillas, perfeccionarse. Yo, entre medio, cursé un diplomado en docencia virtual, tratando de qué manera tener las mejores herramientas, ¿verdad?, para implementar en los cursos. Y claro, todo eso consume probablemente muchísimo más tiempo que en periodo normal. No es que tampoco estemos de vacaciones y tomándonos un café, aunque a veces nos arrancamos, y normalmente lo destinamos a investigación. Yo creo que ahora la mayoría de nosotros, dejado un poco stand-by el tema de la investigación, entre comillas, porque también hemos tratado de avanzar en nuestros proyectos, que casi todos los proyectos son con María Graciela, hemos sido dupla de investigación permanente, yo creo, los últimos 15 años, no, puede que sí, ¿no? Los últimos 15 años, y desde que estamos en esto, entonces todos nuestros proyectos de investigación son entre las dos. Entonces hemos avanzado en eso, pero el fuerte ha estado en la docencia, y ahí se nos ha ido casi todos nuestros esfuerzos laborales, por así decirlo. Los vitales no, porque eso siempre tienen que ver con la familia y los afectos, y ahí siempre nos sigue invirtiendo el mismo tiempo que tenía antes. Así que eso. Pero en ese María sentido, Gracia. usted dice que la docencia virtual al final ocupa más tiempo que la docencia presencial. Es que absolutamente, porque uno está todo el tiempo pensando cómo en un universo, porque si las clases fueran como estamos ahora, donde no están todos con la cámara, pero buena parte sí lo está, uno logra advertir el lenguaje que es no verbal. Entonces, Sí. el invento, uno está haciendo clases normalmente y uno explica algo y los mira, tiene pero perfectamente claro, si no entendieron nada. Entonces uno dice, ya, esto fue chino mandarín, y devuelve y hace ejercicio. Pero en este contexto, donde de repente uno pregunta y el cri-cri es eterno, y uno cuenta hasta como 1.000.000 para no ver la paciencia. O sea, yo tengo la suerte, he tenido muy buenos cursos en ingeniería, y yo creo que buena parte de mis cursos de este semestre hizo un esfuerzo por participar, pero así todo no es lo mismo que cuando estamos en contexto presencial. Las primeras clases de verdad que era como, yo me sentía haciéndole clase a una pared, no había nada detrás, cero interacción con el tiempo. Por cierto, empezaron a interactuar y hacer preguntas, pero yo diría que sigue siendo un porcentaje muy reducido de cara a lo que uno tiene en la presencialidad, que nunca superó a mi juicio el 30% del curso. Entonces es muy difícil esa dinámica, donde además uno trata de tener la certeza, en la medida de lo posible, de que los objetivos de aprendizaje de la asignatura se logran. Entonces, ¿cómo compatibilizar eso con las expectativas de los estudiantes y cómo compatibilizarlo además con las actividades que uno va haciendo en la asignatura para no sobrecargarlo? Porque evidentemente uno también no puede perder de vista que es una asignatura dentro de un pool de asignaturas.
sea, a mí me gustaría hacer millones de actividades, pero sé que no van a tener vida, no van a tener tiempo, tienen que compatibilizarlas. Uno trata de generar los espacios dentro del mismo horario de clase, pero los alumnos no necesariamente lo ocupan. Es complejo, ha sido un desafío sumamente grande y creo que los profesores de una u otra manera hemos tratado de ir adquiriendo esta convicción de que nuestros estudiantes aprenden, que es lo que nosotros certificamos a la sociedad, pues si es un tema de fondo que está detrás. O sea, cuando yo digo que alguien sabe Derecho Civil 1 o 2, el que esté, estoy afirmando que lo maneja y yo tengo que tener esa convicción, porque además, en caso contrario, le hago un flaco favor si le va a pasar la cuenta igual después. Casi como que me siento engañando a alguien cuando le digo, no se preocupe, mire, sabe todo cuando no lo sabe. Y para eso están los mecanismos, ¿verdad?, que hemos ideado al interior de los cursos, que normalmente nuestros queridos estudiantes lo ven siempre como más gravoso de lo que quisieran, pero que como finalidad última tienen poder tener nosotros que han cumplido ya con un proceso formativo que les lleva a aprender, porque lo contrario es muy difícil de apreciar. En cambio en clases no, pues en clases presenciales uno los escucha hablar, por lo tanto. Y uno se da cuenta si el lenguaje está empleado, adecuado, no adecuado, cómo emplean la terminología, reflejan la realidad justa de por medio, pero en este contexto donde intervenciones son muchas, confiamos, y yo creo que los profesores en general confiamos que este segundo semestre, que va a partir igual, donde los estudiantes probablemente ya están más acostumbrados, generemos una dinámica más parecida a esta, donde podamos conversar y plantearnos los problemas de manera más reflexiva entre todos. Porque para hacer reflexión se requiere más de uno. Sí. Muchas gracias, profe. Profesora Brandt. Yo voy a pedir primero, antes que todo en realidad, primero les agradezco la invitación y la posibilidad de compartir con quienes hoy nos acompañan en este formato que además me parece, y se los decía antes de que iniciáramos ya formalmente la actividad, me parece que es de las iniciativas positivas que es importante potenciar en el contexto difícil en el que estamos, en que por suerte, como dice Claudia, ahora podemos verles las caras a varios de ustedes y no letras u otro tipo de imágenes que hacen claro, que la tarea de uno del otro lado sea compleja. Yo sé que la situación para todos ha sido más o menos difícil en distinta medida, y eso por supuesto que nos obliga a flexibilizar y a intentar ser siempre lo más empático posible, que muchas veces también cuesta cuando uno se ve afectado también por distintas dificultades, lo digo en general. Así es que me parece importante que tengamos estas instancias, que la promuevan y que los estudiantes participen, eso como primera cosa. Como segunda, voy a pedir que alguno de los intervinientes luego me cuente, por favor, lo que es TikTok, porque lo he venido escuchando hace ya aparte. Vengo confinada, vengo escuchando de TikTok y he preguntado a mi entorno, que son mis hijos y mi marido, y nadie me ha sabido decir qué es TikTok, así que si alguien me da una mínima luz para entender de qué se trata, yo le agradeceré profundamente. Luego, en lo cotidiano, digamos, yo trato de hacer cosas más allá de la polifuncionalidad en la que estamos, porque además del teletrabajo, tenemos que hacer de cuasi profesores con nuestros hijos, quienes los tenemos, niños pequeños en mi caso, en pre-kinder, ninguna autonomía para poder estar en la sesión de Zoom con la profesora o poder realizar las actividades que le correspondan. Por lo tanto, la demanda de tiempo y de energía que los niños en este caso requieren es importante. Así que entre el trabajo, lo doméstico, los niños, y por lo tanto la polifuncionalidad permanente, cuesta de repente hacerse un espacio para despejar la cabeza. Yo he tratado de ver algo de Netflix, pero el reloj muchas veces me pasa la cuenta y empiezo a cabecear antes de avanzar 15 o 20 minutos en un episodio. O sea, estábamos viendo, de hecho, en una serie que se llama Sherlock Holmes, la que seguramente la conocen. La del BBC. Claro, la inglesa, y que son episodios bien largos. O sea, yo estaba acostumbrada a ver otras series, había visto varias en que, claro, el episodio es 40 minutos, por esto pueden ser una hora 20. Sí, es como una película. Demorar 3 días en terminar de ver un episodio, pero ya está quedando el último capítulo y ha sido entretenida. Es una serie entretenida y que sirve como para despejar un poco
la cabeza y salir de lo estructural, digamos, de lo que uno está permanentemente haciendo en el día entre lo intelectual del trabajo y lo que está en lo doméstico. Trato de hacer ejercicio, no todos los días me resulta, pero intento de repente que la elíptica hemos logrado que deje de ser el colgador de toallas y que por lo tanto funcione como corresponde al menos algunos días a la semana. Me gustaría que fueran más, pero tampoco es posible. Y bueno, sí, el tema, como decía Claudia, comparto lo que señalaba en el sentido de que la docencia ha sido desafiante, porque además nos vimos envueltos en esto muy rápidamente, tratando de cumplir con las expectativas que, por cierto, los estudiantes tienen, las nuestras también, en términos de, como decía Claudia, entregarles los conocimientos que entendemos, tenemos el compromiso de entregarles de la mejor manera posible, pero cuesta cuando no tenemos esa interacción personal en la que efectivamente podemos ver la cara de no estoy comprendiendo y lo puedo repetir, por lo tanto, sin necesidad de que me pregunten. Y personalmente a mí me pasa, yo, quienes han sido estudiantes míos, me muevo en la sala permanentemente, no puedo hacer una clase quieta ni sentada. Entonces, desde eso, algo tan básico que es hacer la clase completamente sentada en las sesiones sincrónicas, ha sido también un esfuerzo, porque ya después terminé acostumbrándome, pero al principio me resultaba muy extraño estar sentada todo el tiempo, además de que sé que me están viendo, pero yo no veo a nadie, entonces es una cosa bien compleja. Mejor no nos ve nadie tampoco, ¿ah? Perdón, a lo mejor no nos están viendo. No nos ve nadie, sabes que nos están viendo, no nos ve nadie. Yo sé que me están viendo, lo doy por sentado y quizás no es así, no sé, vi por ahí un meme que circulaba. Sí, que me acordé. A propósito de lo coloquial, esto de la cimarra a la antigua, el niño arrancando del colegio por un muro, y la cimarra ahora es poniendo silenciado el micrófono y la cámara en la plataforma respectiva. Entonces, bueno, yo asumo o presumo que me están escuchando y me están viendo, pero yo no veo a nadie, como digo, entonces esta cosa es como hablarle a un aparato, me siento hablándole al computador en esto. Y eso, por supuesto, que al principio, sobre todo, hace que a uno le resulte extraño, pero finalmente, bueno, como dicen por ahí, el hombre es animal de costumbre, y uno se termina adaptando y luego también generando. Yo hice el esfuerzo el semestre de lograr que al menos algunas participaciones surgieran, y también con esto de tratar de modificar un poco la metodología, buscar la fórmula de salir de lo tradicional para enganchar un poco también con este formato, sin recargarlos, porque como dice Claudia, uno puede entusiastamente pensar en muchas actividades, pero también, al menos en nuestro caso, está claro y sabemos que no son el único ramo que están cursando. Uno siempre cree que su ramo es el más importante, pero ese esfuerzo siempre el profesor lo tiene que hacer de no caer en eso y por lo menos intentar visualizar que hay que insertar esto en un panorama más completo. Por lo tanto, como decías, fue desafiante, o lo ha sido, lo está haciendo, y yo creo que ha sido un aprendizaje para todos, o sea, para los estudiantes, para los profesores, que nos hemos tenido que ir encontrando en este nuevo formato. Pero creo que lo importante o lo rescatable en definitiva es que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo, yo creo que todos, los estudiantes y los profesores también, y lo importante es que vaya generando frutos. O sea, nos estamos adaptando a unas circunstancias que son excepcionales y en las que además nos tenemos que situar en un escenario que es complejo, el escenario social, económico. Lo único que uno hace, noticias sí que ya prácticamente no veo, porque encender la televisión para ver noticias es deprimirse, entonces ya números pésimos por todos lados, situaciones que uno sabe que existen, pero que en realidad ya visualizarlo uno y otra vez, porque además uno hace el esfuerzo de cambiar de canal y están todas las líneas editoriales tan coordinadas que es exactamente la misma noticia y a la misma hora en cada uno de los noticieros. Entonces ya a estas alturas como que de repente veo un poco el diario en la noche online como para no estar tan desconectada, pero ni siquiera el esfuerzo de mantenerme muy en las noticias, porque la verdad es que es complejo, el escenario general lo sabemos. Así es que
tratar de conservar un espacio de normalidad, entre comillas, también ha sido difícil, pero bueno, desarrollando la capacidad de adaptación al máximo, esa ha sido la consigna El lema, durante sí, este tiempo, efectivamente. Eso es lo sí, que es les verdad. puedo comentar. Eh, y una pregunta como para cerrar un poco este tema. ¿Usted cree que, porque a mí, por ejemplo, me pasa, quizás ha sido más fácil compatibilizar su labor como decana y profesora al no tener que, o sea, estar siempre en el mismo lugar? Porque muchas veces pienso que uno, claro, tiene muchas dificultades, pero al eliminar todos los tiempos de moverse de un lugar a otro, igual uno gana muchas horas en el día. En ese sentido, ¿igual podría ser algo positivo o definitivamente no? Es que teóricamente, claro, los desplazamientos alguna vez, en algún sentido pueden reducir tiempos, pero para quienes, además de, en este caso, la docencia, el trabajo de gestión que me corresponde como decana, tengo que estar preocupada de qué va a haber de almuerzo, de a qué hora se tienen que bañar los niños, de qué tiene que hacer la tarea mi hija. La verdad es que las horas del día se me pasan volando. Y en cuanto a ser decana, digamos, la carga de gestión es importante en términos de tiempo, porque tenemos muchas reuniones. De lo que no me he salvado en este tiempo es de las reuniones, porque plataformas como esta habilitan para realizarlas en cualquier momento, digamos, y entonces la verdad es que a veces no se nota en rigor. Claro, la diferencia está en que estoy en mi casa, digamos, y que a lo mejor no tengo que no sé, que estar pendiente de llegar corriendo a una cierta hora, sino de estar atenta, digamos, al inicio de una sesión, etcétera. Pero la carga ha sido en términos de dedicación, de tiempo, digamos, tanto por la docencia como por la parte de gestión, intensa de todas maneras, porque es como esto es lo que no se vio. Bueno, soy muy antigua, ustedes son demasiado jóvenes, no sé si saben de la existencia de un programa de televisión de los años 80, 90, el Happening con Sí. Sal, ¿lo habrán escuchado nombrar alguna Ah, vez? sí, he escuchado el nombre. Que terminaba como con el capítulo, con una parte que decía lo que no se vio y eran los chascarros, lo que el público no veía, no. Hay mucha cosa del trabajo docente, del trabajo administrativo, gestión de la universidad, que no se ve nomás. O sea, cuando Claudia decía, uno pasa horas preparando el material, o revisando los apuntes, o preparando un ejercicio, una actividad. Lo mismo en el caso de la gestión, o sea, no es solo poner la firma en un papel o comparecer en un acto, hay una cantidad de trabajo que supone las reuniones, revisión de documentos, etcétera. Y eso es como lo que no se vio de lo que uno finalmente hace, digamos. Hay una parte que es visible y que es apreciable, digamos, públicamente, por así decirlo, pero lo que no se vio también es una franja importante. Entonces, ahí es donde hay una carga grande también. Ajá. Bueno, muchas gracias a ambas por como darnos este minuto también más de confianza para que pudiéramos también conocernos mejor un poco. Ahora, como a lo que nos convoca, que sería el derecho civil, nos gustaría partir con una pregunta que es bastante amplia y tiene que ver con el caso fortuito. Y específicamente si se podría considerar el coronavirus como el caso, o sea, como caso fortuito, y relacionándolo con la teoría de la imprevisión. Porque en este sentido, ¿hasta qué punto deberían los contratantes ser conscientes de los daños que se puedan derivar por un fenómeno tan inusual como es una pandemia? No sé cuál de las dos podría partir, quizás la profesora Brandt, que es como... Sí, no hay ningún problema. Yo creo a ver, yo creo que hay varias cosas que distinguir respecto de la respuesta del abogado, pero es real, que hay que hacer algunas distinciones o separaciones para enfrentar la pregunta, porque, claro, decimos el coronavirus puede entenderse como un caso fortuito. Mire, hay dos visiones, porque por una parte es el fenómeno del virus y de la enfermedad que de él se deriva, digamos, y por otro lado tenemos las medidas de autoridad que han derivado de la existencia del virus. Por lo tanto, el análisis en el fondo lo podemos hacer desde esas dos perspectivas, en cuanto virus y enfermedad o patología derivada del mismo, que para algunos dicen no es eso lo que tenemos que calificar como caso fortuito, o bien quedarnos con las restricciones de desplazamiento, con las
cuarentenas obligatorias, con los cordones sanitarios que pueden suponer eventos, y hay que partir de ahí. En realidad yo creo que hay que partir recordando que el caso fortuito está definido en nuestro Código Civil como el imprevisto al que no es posible resistir. Ese es el concepto que nos da el Código de lo que es el caso fortuito. Y luego el legislador nos dice que el deudor no es responsable del caso fortuito, conectando el artículo 45 por un lado que lo define y el artículo 1547 que le atribuye el efecto, digamos, al caso fortuito en materia contractual. Si el deudor incurre en un incumplimiento, y del incumplimiento como noción nos puede Claudia dar una estupenda explicación, pero si el incumplimiento deriva de un evento que para el deudor constituye un imprevisto al que no ha podido resistirse, entonces estamos en presencia de un incumplimiento que no va a generarle responsabilidad al deudor, entendiendo por responsabilidad la indemnización de daños, que es una de las tantas consecuencias que derivan del incumplimiento contractual, o que pueden derivar del incumplimiento contractual, conforme a la mirada que hoy en materia de contratos se hace en la materia. Ustedes también eso supone contextualizar en este otro sentido. El incumplimiento es un hecho, en el fondo así se ha venido entendiendo, digamos, a partir del cual van a surgir mecanismos de tutela o de protección para el acreedor. Y entre esos medios de tutela aparece la indemnización de daños, y a la indemnización de daños obsta el caso fortuito cuando esto es lo que ha provocado el incumplimiento. Podríamos decir que justifica el incumplimiento del deudor, dicho en términos simples. El caso fortuito viene a justificar ese incumplimiento y por lo tanto impide que el acreedor le reclama una indemnización a ese deudor. En esas nociones básicas, o sea, o a partir de esas nociones básicas, ¿verdad? Entonces el llamado es, bueno, la primera cuestión que hay que plantear es qué es lo que vamos a entender, o cuál es el hecho al que queremos definir si es calificable como caso fortuito o no, digamos. Repito, la enfermedad o bien, digamos, las medidas restrictivas. La visión ha sido en la doctrina hasta ahora diversa. Hay quienes dicen, bueno, no podemos disociar del todo las medidas restrictivas del virus, digamos, en sí mismo, por lo tanto, podemos calificar como caso fortuito el virus, ¿verdad? O bien hay quienes, y por otro lado hay quienes dicen, bueno, en realidad son las medidas originadas a su vez en el virus, que yo creo que es la mirada más aceptada desde la perspectiva de qué es lo que está en definitiva provocando el incumplimiento. El obstáculo, digamos, porque esa es la lógica del caso fortuito, hay un obstáculo que le impide al deudor cumplir. Y entonces ahí nos preguntaremos, bueno, si una empresa X se había obligado a entregar ciertas mercaderías en X lugar y no puede llegar luego porque hay un cordón sanitario o porque hay dificultades de desplazamiento, ¿podrá esgrimir entonces la cuarentena como un caso fortuito para justificar su incumplimiento? Esa es la pregunta que se podría plantear. Y ahí entonces el análisis, ahora, respecto de la enfermedad, si vamos a entender que el virus y la enfermedad en sí mismos son casos fortuitos, en realidad la pregunta de todas maneras que nos tenemos que hacer es la misma. Si el evento que se está esgrimiendo como caso fortuito cumple los requisitos del mismo. Y los requisitos para que un hecho constituya un caso fortuito tradicionalmente han sido entendidos que son tres. Que el hecho sea ajeno al deudor, se ha dicho, que sea imprevisible y que sea irresistible. Esas son las tres condiciones que tradicionalmente en nuestro ordenamiento jurídico se han entendido de cumplir un evento para ser calificado como caso fortuito. Y la verdad es que, claro, para contratos celebrados con anterioridad al inicio y al despliegue, ¿verdad?, de la pandemia, el carácter ajeno, en primer lugar, resulta bastante claro, y el carácter imprevisible también, digamos, en términos de que no estamos ante hechos que deriven de la esfera de control del deudor, son ajenos al mismo, y luego que no era posible prever con una diligencia adecuada al contrato de que se trate. Para los contratos celebrados antes también es bastante claro en principio, o bastante defendible al menos, que se cumple la condición de que sea imprevisible. La irresistibilidad es la tercera condición. Ahí yo creo que es donde está la clave de las discusiones que se pueden generar, en mi opinión, al menos, respecto de incumplimientos contractuales que sean atribuidos o a las medidas restrictivas o en sí mismo, ¿verdad?, al virus. ¿Por qué? Porque la irresistibilidad, en el fondo, desde la comprensión que al menos yo he venido planteando, la irresistibilidad
supone analizar qué es lo que hace o hizo el deudor frente a este hecho ajeno que no podía prever o que no le era exigible prever, que le sobrevino y que no le está permitiendo cumplir o que le está impidiendo cumplir. Porque nosotros en el fondo el análisis de este requisito de que sea imprevisible y de que sea irresistible, no podemos desconectarlo de la exigencia de una conducta diligente que el código también establece para todo deudor. Por lo tanto, ¿cuál es la medida de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad a mi juicio? La medida es la diligencia exigible al deudor según el contrato de que se trate. Y la regla general, ustedes bien lo saben, ¿verdad? En cuanto a la diligencia exigible al deudor, es la diligencia media o la del buen padre de familia, ¿verdad? Que se opone a la culpa leve. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los contratos que se celebran en nuestro sistema jurídico son onerosos y esa es la regla, ¿verdad?, de diligencia exigible conforme al 1547. Por lo tanto, para establecer o calificar un hecho como irresistible, yo tengo que hacer el análisis, o es necesario hacer el análisis acerca de cómo enfrentó el deudor ese impedimento. De acuerdo, no podía, en el ejemplo que ponía antes, no podía circularse a través de Santiago, por ejemplo, porque Santiago estaba con cuarentena obligatoria y no se podía desplazar por ahí el vehículo con la carga, pero a lo mejor sí se podía tomar una ruta alternativa por la costa, ejemplo, antes de que hubiese cuarentena aquí en la quinta región, para llegar con la mercadería de La Serena a Rancagua, por ejemplo. Entonces, ¿podía o no podía leer exigible o no leer exigible al deudor adoptar alguna medida destinada a enfrentar ese impedimento que le provoca o que le pone en situación de incumplimiento? Esa es la gran pregunta que yo creo se va a terminar formulando o es necesario formularse para evaluar en el fondo la calificación del caso fortuito en estos incumplimientos contractuales que se atribuyan a los efectos del coronavirus. Porque muchas veces puede ocurrir o va a poder ocurrir que digamos, no, es que no, en el momento el hecho fue irresistible y efectivamente no pudo cumplir, de acuerdo. Se constituyó el caso fortuito como en una primera instancia, digamos. Pero podía quedarse cruzado de brazos ese deudor frente a este impedimento, esperar que todo esto pase y decirle, señor acreedor, no le puedo cumplir hasta que efectivamente en no sé cuántos meses más termine la pandemia, o le es exigible a ese deudor un comportamiento diligente en orden a superar ese obstáculo, enfrentarse, resistirse, que es en el fondo la exigencia que está detrás, para tratar de igualmente cumplir, aunque sea tardíamente. ¿Se fijan? Y ahí es donde yo creo que la discusión se puede centrar, porque en el fondo la indemnización de daños como efecto del incumplimiento se debe por el incumplimiento en sí mismo, que envuelve, entre otros supuestos, el de los cumplimientos retardados. Entonces, podría perfectamente ocurrir que el deudor, resistiéndose o desplegando medidas de resistencia frente al obstáculo, logre finalmente cumplir, pero lo haga de manera tardía. Y habiéndose entonces desplegado la diligencia necesaria y habiéndose calificado ese hecho como caso fortuito, digamos, de acuerdo, el hecho fue fortuito y le libera entonces de la indemnización por la mora, por ese retardo imputable en el que, como se califica la mora, ¿verdad?, en el que finalmente incurrió, porque cumplió, porque se enfrentó al obstáculo, porque se resistió, desplegó medidas para resistirse al mismo, y por lo tanto, ese análisis parece ser bastante importante a la hora de configurar o de calificar, mejor dicho, si un determinado evento constituye o no constituye en un supuesto concreto el caso fortuito, porque además tenemos un concepto que es general, tenemos ciertos requisitos a los que podemos darle contenido de una manera abstracta, pero ustedes bien saben que el derecho requiere aplicarse, y requiere aplicarse a casos que son concretos, por lo tanto el análisis así de plano y de manera absoluta no se puede hacer solo en abstracto. El análisis habrá que hacerlo para el caso concreto, evaluando qué hizo, qué dejó de hacer, qué pudo hacer, qué le era exigible a ese deudor o no, para efectos de establecer si efectivamente se configuró como caso fortuito en su favor y hasta dónde tiene efectos ese caso fortuito respecto del deudor. ¿Se fijan? Ahora, y para no monopolizar la conversación, pero como usted mencionaba la teoría de la imprevisión, es importante también ahí trazar que no es tan fácil, trazar el límite entre lo que es la doctrina o el problema de la imprevisión
y lo que es la cuestión referida a cómo opera el caso fortuito como causal de exoneración de responsabilidad, que era lo que les estaba comentando, porque el problema de la imprevisión, si bien comparte algunos aspectos con la figura del caso fortuito, en el sentido de que estamos también frente a un evento imprevisible al momento a un cambio de circunstancias, ¿verdad? Imprevisible al momento de contratar, y que viene a provocar, por lo tanto, que una de las prestaciones, o que la prestación de una de las partes se torne exageradamente onerosa, ¿verdad? Y provoque, por lo tanto, un desequilibrio de la economía del contrato. Ese es el supuesto de la imprevisión. La imprevisión se difiere, por lo tanto, comparte con el caso fortuito esto precisamente del carácter imprevisible, pero difiere luego en las consecuencias, porque cuando hablamos de un caso fortuito, en el fondo estamos planteándonos que por ese evento el deudor no pudo cumplir, le fue imposible ejecutar la prestación, al menos en la oportunidad pactada. Puede que logre hacerlo después, por esto que les decía yo, de cómo entendemos el carácter irresistible. Pero, en cambio, en el problema de la imprevisión, lo que tenemos no es una imposibilidad de cumplir para el deudor. Lo que ocurre es que el cumplimiento se le hace más caro, más gravoso. Y por eso, ¿verdad?, se habla de la excesiva onerosidad sobrevenida como uno de los efectos del problema de la imprevisión. Por lo tanto, son dos figuras distintas que teóricamente podrían ser utilizadas para enfrentar los problemas de incumplimiento contractual derivados de la pandemia o de las medidas restrictivas originadas en la pandemia, dependiendo de qué es lo que vamos a calificar finalmente como el hecho determinante, digamos, del incumplimiento. Pero son, en su naturaleza, figuras distintas y que van a provocar efectos distintos también, porque así como decíamos, el efecto propio del caso fortuito es exonerar de responsabilidad, liberar de la indemnización por ese incumplimiento o por el cumplimiento tardío en el que va a incurrir el deudor. En el caso de la imprevisión, la salida es completamente distinta. O sea, si entendemos que hay un evento que ha provocado, ¿verdad?, esta excesiva onerosidad que ha desequilibrado la economía de ese contrato, y que por lo tanto, y si además damos el paso adicional que en Chile no se ha podido dar, de convencer al juez de que en base a la buena fe y otros principios y reglas de nuestro código es posible acoger la doctrina, a pesar de que no está consagrada de manera general en nuestro código, el efecto no tiene que ver con los remedios por el incumplimiento contractual, tiene que ver con cómo logramos reequilibrar ese contrato, por una parte, que es uno de los caminos posibles, si es posible adaptar, renegociar el contrato para poder acomodarlo a estas nuevas circunstancias, o en la salida más extrema, que es una resolución, pero una resolución que no responde a la lógica del incumplimiento en el fondo, y de eso la profesora Mejía nos puede decir mucho más, además. Eso por ahora, por supuesto, ya van a recibir las preguntas, no sé si ha quedado claro, al menos en líneas generales, lo que originalmente planteaba. Sí, súper. Muchas gracias, profe. Profe Mejía, quizás quiere complementar lo que... Bueno, yo creo, después de escuchar a la María Graciela, que hay un error conceptual inicial, que habernos invitado a los dos a hablar del mismo tema, porque difícilmente nosotros pensamos distinto en términos jurídicos. Bueno, en muchas cosas pensamos igual, pero en términos jurídicos, nosotros llegamos al extremo que muchas veces me cuesta reconocer, incluso cuando leo, si es una idea de ella o mía. Entonces, en ese contexto, yo creo que es bien difícil tener visiones distintas. Yo comparto con María Graciela que aquí el meollo de la cuestión y la problemática siempre es distinguir. Y yo a mis estudiantes se los digo y los molesto. Lo primero hay que distinguir, porque no es lo mismo estar en un supuesto de caso fortuito, no es lo mismo estar en un supuesto de excesiva onerosidad sobreviniente o en un supuesto, aun cuando, en principio, todos tengan un mismo... Y evidentemente cuando yo pienso en esta pandemia, desde mi perspectiva, por cierto, como dice María Graciela, es un hecho que es imprevisto. O sea, uno puede entender que hay ciertas enfermedades que pueden afectar, ¿verdad?, el desarrollo de una determinada actividad, pero el momento en que la Organización Mundial de la Salud la califica de pandemia, es un hecho que claramente yo lo puedo calificar de imprevisto, ajeno a la esfera de control del deudor, y ese elemento yo diría que es común en cada una de estas tres hipótesis. Pero claro, cuando yo pienso en la excesiva onerosidad sobreviniente, efectivamente no estoy pensando en casos fortuitos. Porque en la lógica del nuevo derecho a la contratación, donde hemos estado probablemente casi todos los profesores de esta escuela inmersos,
nosotros hemos acotado la función y finalidad del caso fortuito. De hecho, en todo lo que María Graciela habló constantemente, insertó la lógica del caso fortuito vinculada a la indemnización de perjuicios. Mire, aquí hay un incumplimiento, y este incumplimiento se encuentra justificado en función del caso fortuito. Y como está justificado este incumplimiento, no tengo que indemnizar perjuicios. Y ese es como el meollo y el sustrato de la lógica del caso fortuito entre nosotros. Ahora bien, lo que normalmente, creo yo, van a ser las pretensiones de las partes, van a ir por otro lado, que tiene que ver, decir, yo no quiero cumplir, me exonero de cumplir. Eso ya no está, ¿verdad?, en la lógica pura del caso fortuito, o lo que yo quiero es forzar a renegociar el contrato y reajustarlo a estas nuevas condiciones, que es precisamente uno de los grandes problemas que ha tenido entre nosotros la acogida de la teoría de la imprevisión, porque yo diría que, si me voy a mal no me falla, María Graciela a lo mejor me echa una mano, pero yo creo que el 98% de los casos que hemos visto de teoría de imprevisión son de prestaciones que ya fueron cumplidas. Y la lógica precisamente de la teoría de la imprevisión es que debido a este hecho, que no, ¿verdad?, se me hace excesivamente más oneroso cumplir y no es. Entonces lo que yo quiero es establecer la economía propia de este contrato oneroso conmutativo, y en ese contexto entonces trato de forzar la renegociación. Aquí normalmente lo que ha habido es un cumplimiento, y lo que yo quiero es que me compensen lo más caro que me salió cumplir. El tribunal dice, no, esto es fuerza obligatoria del contrato, no tengo nada que hacer yo aquí. Entonces, habría que plantearnos bien el supuesto, porque en abstracto yo mantendría siempre este distingo que son tres problemáticas muy diferentes. Porque si el problema es de imposibilidad propiamente tal de la prestación, habría que ver allí cómo entramos y nos metemos en las profundidades de la teoría de los riesgos. Del riesgo, Porque, exacto. claro, porque en el 99,999% de las veces, como yo les digo a mis queridos y queridas estudiantes, el contrato que celebramos es bilateral. Y si es bilateral, está el sinalagma funcional detrás de la mano, ¿verdad?, que hace que estas obligaciones sean recíprocas e interdependientes, y se abre paso a la teoría de los riesgos y podemos, dependiendo del caso, dar salto a la resolución. Pero eso al final del día va a depender del tipo de prestación en la que estemos inmersos. Estoy pensando si es de dar, hacer o no hacer. Es un mundo. Entonces, por eso habría que plantear, yo creo, y distinguir muy bien la problemática para no perdernos en el camino, porque es muy fácil, y nos pasa mucho en general en la parte coloquial del ejercicio de la profesión, a superponer figuras. Y nosotras que nos dedicamos a analizar figuras ex post, es más fácil siempre escindirla para que los efectos de cada una de ellas sean coherentes. O como los pensamos, más coherentes. No sé si serán del todo coherentes, pero al menos creemos que quedan más coherentes. Que es un poco, perdón, pero es un poco la lógica de cómo ha evolucionado el derecho a contratos en nuestro ordenamiento jurídico en los últimos años, que es en el fondo dejar de mezclar peras con manzanas, dicho un buen chileno, porque hasta la época en que nosotras estudiamos, que lejana es, pero no tanto, digamos. Hace muy poco. Bueno, es que cuando dijiste que hace 15 años que venimos estudiando lo mismo, ya es como que nos dejaste en evidencia completamente. Que ya no podemos echar. No, es que llegamos, perdón, voy a hacer un paréntesis, pero en la línea de lo que decía Claudia, de que terminamos pensando lo mismo y nos autodenominamos como fungibles para muchos efectos en este sentido. Estamos tan acostumbrados a trabajar juntas y nos resulta tan fácil que no nos parece extraño, cosa que hoy día mi hermana, a contar una incidencia, le comenté que habíamos trabajado la semana pasada juntas dos mañanas a las 6 de la mañana. Empezamos a trabajar juntas por Meet. Y mi hermana me dijo que ustedes están locas. Porque claro, estamos tan acostumbradas a trabajar y a funcionar juntas que no nos resulta extraño, pero en esa lógica... Sí, a la humanidad le parece extraño, si lo pero sabemos. claro, del resto nos miran un poco raro. Entonces, bueno, en la lógica que hemos venido trabajando hace ya 15 o más años incluso, pero en la época en que nosotros estudiamos, la culpa aparecía como el elemento necesario para cualquier mecanismo de protección del acreedor. O sea, si no había culpa del deudor, el acreedor no podía pedir cumplimiento de naturaleza, no podía resolver el contrato, no podía pedir indemnización. No puede ser. Entonces, Claudia lo que planteaba esta lógica de ir poniendo cada elemento en el compartimento que le corresponde, es el ejercicio que ha venido haciendo la doctrina y que los tribunales nuestros han venido recogiendo también en los últimos 15 años, ¿verdad? En orden a que cada institución o cada figura cumpla la función que efectivamente le corresponde dentro del sistema. Y aquí
caemos en el vicio del profesor, de recordarles, ¿verdad?, que el derecho civil es un sistema, y que si bien lo tenemos que estudiar por semestres, es una cuestión puramente fáctica de que tenemos que luchar contra la existencia del tiempo, del espacio, digamos, pero es un sistema. Y entonces los elementos y las instituciones están todas interrelacionadas y están conectadas. Yo, a quienes fueron mis estudiantes o lo han sido, puedo ser majadera en eso, ¿verdad? En conectar con las materias anteriores, en tratar de establecer también o anticipar relaciones con las que vienen después. ¿Por qué? Porque la lógica del sistema, que en realidad es una característica no solo del derecho civil, del derecho en general, obviamente, pero la lógica del sistema nos obliga a tener claras las conexiones, pero al mismo tiempo hacer estas distinciones y situar, por lo tanto, cada institución o cada figura en el terreno que le corresponde y que le es propio y que es donde está llamado a cumplir una función, en definitiva. Muchas gracias a ambas. Hay una mano levantada de Joaquín Torres, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Joaquín. Gracias, Nico. Hola, profesora. Hola, Buenas noches. Les quería hacer una consulta a propósito de lo que mencionaban ambas y cómo relacionarlo con este modo de extinguir las obligaciones que es la imposibilidad de la ejecución, pero como que igual uno podría entender este caso como una imposibilidad temporal. Entonces, mi duda va, ¿dónde podemos poner el límite en que la imposibilidad temporal se va a convertir en absoluta? Entendiendo que siempre va a depender del interés del acreedor, pero si ya pasa, por ejemplo, 2 meses en cuarentena, pero ya después pasamos 3 o 4, la imposibilidad temporal, ¿cómo podemos fijarle un límite para que realmente extingan las obligaciones y no una vez cesada la imposibilidad tenga que realmente cumplir? Eso, muchas gracias, Andrés. Es un buen punto el que plantea Joaquín, y de hecho es una acotación que quería hacer antes también, en el sentido de la distinción que plantea Claudia, caso fortuito, imprevisión, imposibilidad. Imposibilidad entendida en su sentido propio, que es como un modo de extinguir las obligaciones, lo que nuestro código llama la pérdida de la cosa que se debe, ¿verdad? Y que comúnmente cuando uno estudia esta materia dice, ojo, que así lo llama el código, porque el modelo del código era la obligación de dar, especie o cuerpo cierto, entonces la lógica aquella, la pérdida de la cosa es lo que provoca imposibilidad y por tanto la extinción, pero no hay discusión y no hay duda acerca de que en realidad de lo que está detrás de la llamada pérdida de la cosa que se debe es la imposibilidad total, absoluta y definitiva de cumplimiento, y que como tal se puede aplicar a cualquier clase de obligaciones, de dar, de hacer, de no hacer, y de dar incluso géneros, si los géneros son limitados, a pesar de que partimos del adagio de que el género nunca perece, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, y conectado con algo que yo dije antes también, cuando dije la diferencia entre el caso fortuito y la imprevisión tiene que ver con que la imprevisión no es que sea imposible cumplir, sino que es más caro, es más oneroso, ¿verdad? Y en el caso fortuito hay una imposibilidad de cumplir, no es que el deudor definitivamente no puede cumplir en ese momento, conforme a lo pactado por este evento que le ha sobrevenido. Ven, aquí tienen un ejemplo de la hija, de esto de la polifuncionalidad. Entonces, ¿cómo, y que está en pijama además, porque está a altura, vale. En pijama. No podemos ser la excepción a quienes se ven siempre en algún momento interrumpidos en este tipo de actividades. Bueno, entonces yo decía, la diferencia tiene que ver con la imposibilidad, pero claro, ocurre que en el caso fortuito la imposibilidad es una imposibilidad temporal, como usted muy bien lo apuntó. Esa es la lógica. No puedo cumplir en la oportunidad pactada, pero es posible que resistiéndome, desplegando la diligencia debida, yo cumpla ex post. Y mi cumplimiento ex post o tardío va a estar justificado, como decía. En cambio, cuando hablamos de imposibilidad, que era la distinción que planteaba Claudia, como modo de extinguir, ya nos estamos refiriendo a un supuesto en el que total, definitiva y completamente el deudor va a estar imposibilitado de ejecutar la prestación, y por lo tanto ya el resultado o el efecto es la extinción. No la suspensión, porque esa es un poco la lógica en el caso fortuito, está suspendido mientras el cumplimiento, mientras dura el obstáculo, en el fondo. Y ahí es donde conectamos con una noción que usted también muy bien apuntó, que es el interés del acreedor, porque en el fondo, recordemos también que en esta construcción más moderna, más reciente, ¿verdad?, del derecho de obligaciones, y de los contratos en particular, la obligación y el contrato no se mira solamente como el vínculo jurídico, como el acto generador de derechos y obligaciones en el caso del contrato, sino que se mira desde la perspectiva de lo que las partes buscan
desde un punto de vista práctico, ¿verdad? El propósito práctico, como se ha denominado la doctrina española, que lo hemos tomado nosotros también, ¿verdad? Aquí se habla del interés, ¿verdad?, que persigue satisfacer el acreedor, para graficar también esa idea. Y entonces, esta es una cuestión finalmente de interpretación, porque insisto, no son respuestas absolutas y en abstracto, sino que va a requerir de un ejercicio de interpretación aterrizado al caso concreto, pero desde la construcción dogmática o teórica nosotros podríamos efectivamente decir o afirmar que esa afectación que el incumplimiento produce en el interés del acreedor puede ser determinante para pasar de una imposibilidad temporal o transitoria a una imposibilidad que entendamos como definitiva, en el sentido de que ya no sea posible, en definitiva, en razón del tiempo transcurrido, que ese cumplimiento, aunque sea tardío, termine satisfaciendo el interés del acreedor. ¿Se fijan? En el fondo ese es el punto. Ahora, ¿dónde vamos, o en qué momento? No se puede decir a priori 3 meses, 4 meses, porque dependerá del caso concreto. Pero en teoría nosotros podríamos eventualmente plantearnos la cuestión acerca de que esta suspensión, ¿verdad?, esta paralización, por así decirlo, que provoca el evento que originalmente o inicialmente calificamos como caso fortuito, termine lesionando el interés del acreedor en términos tales que ya no podamos sino decir que en realidad la imposibilidad ya se tornó extintiva y no puramente suspensiva. No sé si Claudia puede agregar algo más, o quiere, mejor dicho, agregar algo más ahí. Yo agregaría 2 cosas nomás muy cortito. Con relación al límite, yo diría que desde una perspectiva práctica la jurisprudencia en supuestos más o menos equivalentes apunta a la utilidad. Entonces, esta idea de imposibilidad transitoria, en rigor es caso fortuito, entonces la transitoriedad evoca esta idea temporal, pero básicamente cuando ya no le reporta utilidad al acreedor esa prestación tardía, es lo que fija la pérdida del interés del acreedor y habilita para abrir paso a un mecanismo distinto como sería la resolución. Ahora bien, con relación a la imposibilidad, no obstante hacerse presente por la doctrina que realmente el modo de extinguir la obligación es la imposibilidad de la prestación y que es más amplio que pérdida la cosa que se debe, igual el supuesto es limitado. Porque claro, si uno piensa en obligaciones de dar, y si fuera cosa genérica tiene que ser un género limitado o sumamente especificado, entonces ya reducimos ampliamente porque la máxima, como recordaba María Graciela, es que el género no aparece. Y además, si pensamos, ¿verdad?, en obligaciones de hacer o no hacer, donde sí opera, tenemos que pensar en hacer o no hacer que no son fungibles, que no es la regla. O sea, tienen que pensar que hoy día en las operaciones tradicionales del tráfico jurídico, los objetos son fungibles por su propia naturaleza, de la cosa de que se trata, o es fungible porque el acuerdo de voluntad de las partes lo ha hecho fungible. Entonces, el universo y posibilidades que tiene el deudor para cumplir es infinitamente más amplio. Entonces, es muy difícil que realmente en supuestos como los de la pandemia, en los que estamos ahora, incurramos en hipótesis de imposibilidad, en sentido técnico ya. Lo que sí puede haber es caso fortuito, y no me cabe la menor duda que intentos de excesiva onerosidad sobreviviente y hacer calzar ahí la teoría de la imprevisión muchas veces, en sentido técnico, yo lo veo mucho más complejo. De hecho, si uno revisa la jurisprudencia, la aplicación del modo de extinguir es muy marginal. O sea, en general, las alegaciones de extinción por vía de imposibilidad no suelen prosperar. No suelen prosperar porque finalmente siempre se entiende que de alguna manera se podía dar ejecución a la prestación, digamos. Entonces ahí al final queda muy, muy restringida en términos prácticos, reales, como decía Claudia. A la pérdida de la cosa que se debe. Al final del día clásico, claro, como el cuadro, a la pérdida de la cosa. Cultura, etcétera. O sea, ahora, ¿cómo podríamos ampliar eso? O sea, o cuál sería un camino, tendría que ver al menos en mi opinión, ¿verdad? Lo que podría llegar a ampliar la lógica de la imposibilidad sería el enfocarlo desde la perspectiva del interés, digamos, de que efectivamente no haya otra fórmula, o por el tiempo transcurrido ya, que también puede ser un elemento a considerar, ya no sea posible satisfacer ese interés. Muchas gracias por la respuesta a ambas. Nicolás, Jaro, Joaquín, espero hayan respondido tu pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias a ambas, me quedó clarísimo. Muchas gracias. Super. Nicolás Jaro también quiere preguntar algo. Nicolás, Aro. Hola, buenas tardes, profesoras. Muchas gracias por la instancia.
Ver esto inevitablemente me hace recordar las clases de Civil 3 cuando veíamos la obligación como este vínculo legal de carácter excepcional, pero finalmente estamos todos obligados, con todos prácticamente, entonces lo del caso fortuito en tiempos de pandemia cobra una relevancia importante. Y yo tengo una pregunta que quizás parte de un paso más atrás. Y surge a propósito de un artículo que leía en el Mercurio Legal de Íñigo de la Maza, en donde él se preguntaba si realmente el caso fortuito es una institución que el legislador pensó para casos como este. O sea, él señalaba más bien que el caso fortuito está enmarcado dentro de un cierto estándar de normalidad. Y estamos viendo un estándar de anormalidad de carácter estructural y de nivel global, en donde sí que muy probablemente el código no tenga una solución expresa a este tipo de problemáticas. Entonces mi pregunta es si comparten de alguna forma esta visión o es el caso fortuito la institución quizás adecuada en situaciones como la que estamos viviendo ahora, en donde el mundo completo de cierta forma funcionando medio. Yo creo, porque después te voy a dar el paso a ti, que tú eres la especialista en casos fortuitos, pero yo creo que esa premisa de Íñigo es errada en el sentido de que todo lo que hemos conversado en el derecho civil chileno los últimos 100 años no están previstos en el Código Civil chileno. Hablamos de contratos de servicios que no están previstos, hemos reconstruido la teoría del contrato, de las obligaciones, damos cabida a problemas de bienes que no estaban previstos en la época del Código Civil chileno. Entonces, si uno piensa en la lógica de lo que es un ordenamiento jurídico, ¿ya? En esta lógica del derecho común, de donde el derecho civil es la madre, y el fruto principal, ¿verdad?, del derecho común, y uno dice, bueno, si no está previsto expresamente, ¿qué nos queda? La aplicación analógica, y volvemos al caso fortuito. Entonces, yo creo que esa vuelta es una vuelta adicional innecesaria, porque en último término, si no está previsto, los operadores jurídicos vamos a aplicar supletoriamente aquello que resulta más afín o más parecido, y vuelvo al caso fortuito. Ya, eso del especialista de no casos fortuitos es la palabra María Graciela, que es la que trabaja el caso fortuito. No, absolutamente, además que en el análisis del derecho común tú llevas mucha ventaja. Yo lo que quería simplemente agregar es que yo creo que ese planteamiento de Íñigo tiene que ver con otra idea que él también ha planteado, y es que está la gravedad del escenario en el que estamos, que lo que tenemos legalmente hablando no serviría o no bastaría para resolver todos los problemas que tenemos, y que por lo tanto se requieren leyes especiales, que es lo que ha venido ocurriendo en Europa, en el fondo. No resolvemos los problemas que hoy tenemos, que son de la envergadura que son en materia, por ejemplo, de arrendamiento de locales comerciales, con lo que el código nos entrega, porque la magnitud del problema es tal que justifica o amerita que entonces dictemos leyes especiales que enfrenten en el fondo la situación, como las leyes moratorias o de suspensión de contratos que se han decretado en España, en Portugal. Entonces, en el fondo, esa premisa que la utiliza para preguntarse luego, bueno, entonces, ¿cuál sería el camino? Leyes especiales. Que nosotros acá todavía no llegamos, no digo que no vaya a ocurrir. Puede ocurrir que finalmente aterricemos en eso, digamos. Pero conecto con, o sea, yo comparto lo que dice Claudia, pero creo que la explicación de ese planteamiento de Íñigo tiene que ver con esto otro, que es mirar también la realidad y lo que se ha visto en los países en que nos llevan. Perdón, yo a propósito de esto, que hay muchos alumnos míos de primer año, recuerden el dogma de la autonomía de la voluntad. Fíjense que lo que está detrás de esto es la fuerza obligatoria del contrato. Es un llamado a la modificación de contratos en curso por la ley. O sea, es la lógica de esta idea de, porque el tema entre la retroactividad, modificación de contrato en curso, derechos adquiridos, y el temor a pasar por alto el paradigma de la fuerza obligatoria del contrato, que ese ha sido el gran talón de Aquiles que tiene la teoría de la imprevisión. Ese es un dogma pero calado a fuego, que en una situación tan crítica en la que nos ha tocado vivir, probablemente nunca pensamos que íbamos a estar en esto, sigue planteándose con mucho resquemor la posibilidad de modificar contratos en curso. O sea, o lo hace la ley o no lo va a hacer nadie. O sea, fíjense la importancia que tiene la fuerza obligatoria. Es el gen de profesor ñoño hasta el final, ¿no? Ya, ahora sí. Yo le llamé vicios, se nos salen inevitablemente ese tipo de explicaciones adicionales, pero es eso en el fondo. Ahora, si nos quedamos con lo que tenemos, los caminos son
caso fortuito, imprevisión, o sea, no hay más, digamos. Esas son las alternativas o las herramientas que hoy tenemos y bueno, veremos cómo las aplicamos, salvo que aparezca luego, como se han hecho en otros ámbitos, materia laboral, etcétera, ¿verdad? Una legislación especialmente destinada a enfrentar estos problemas que por lo demás no se van a dar en todos los contratos. Yo creo que hay sectores contractuales críticos, por así decirlo, el del arrendamiento es uno de ellos, ¿ya? El de los seguros, por ejemplo, saliéndonos del derecho civil, me tocó participar en una actividad vinculada con el tema de los seguros y también pasa eso, y lo recordé a propósito del carácter imprevisible, en el sentido de que, claro, si uno mira además los ejemplos del código, cuando define el caso fortuito, habla del apresamiento de enemigo, ¿verdad? La época de nuestro Código Civil, los actos de autoridad, etcétera. Pero claro, no aparecen las enfermedades o pandemias. En las pólizas de seguro, por ejemplo, aunque ya está claro en materia de seguros que, a diferencia de lo que originalmente ocurría, en que el siniestro tenía que estar originado por un caso fortuito, y está claro que no es así porque hay hasta pólizas de responsabilidad civil, ¿verdad? Pero hay un problema ahí con las compañías de seguros porque, por ejemplo, en esta cosa como reglamentaria, las pólizas hablan de epidemia, pero no de pandemia. Entonces, la pandemia queda afuera, ¿se fijan? O sea, hay un espacio que nos muestra cuán De imprevisible discusión. era la situación en la que hoy nos encontramos. Y esto que las compañías de seguro tienen ejércitos, ¿verdad?, redactando las condiciones de las pólizas, etcétera, 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 pero aún así hay espacios que terminan generando las dudas. Muchas gracias. Francisco Aburto también tiene una pregunta. Francisco. Aló, buenas tardes. Hola. Hola, Francisco. Hola. Bueno, gracias al CET por esta instancia y saludo a las profesoras, que han sido profesoras mías. O sea, me surge la duda respecto a que, claro, estamos hablando de dos instituciones distintas, la teoría de la imprevisión y el caso fortuito, pero también se dan en dos etapas muy distintas. O sea, la profesora Brandt señaló que el caso fortuito se da como una institución que esgrime al deudor para excluir la culpa en el incumplimiento. Entonces, en atención quizá a, ya excediendo el límite con el derecho comercial, hay toda una situación económica de fondo que va a afectar al país, y quizás no sería mejor que, en vez de pasar directamente al caso fortuito, que evidentemente va a generar un perjuicio para el acreedor que sí cumplió, y reconocer de alguna forma la teoría de la imprevisión por parte de los tribunales, en el sentido de que, claro, está el pacta sunt servanda, de que es difícil modificar un contrato, pero también a veces interesa mantener ciertas relaciones jurídicas. Estoy pensando sobre todo en los contratos de suministro, por ejemplo. ¿No será a lo mejor la vía para evitar un perjuicio mayor el hecho de quizá entrar a reconocer de una vez la teoría de la imprevisión, no sé, desde alguna perspectiva legal o mediante la jurisprudencia? Claudia, no sé si quieres empezar tú. El partido siempre yo, para no... Es complicado el tema, porque de hecho los especialistas en teoría de la imprevisión también son muy cautelosos y nos llaman, fíjense, a establecer este instituto como general. Porque, ¿cuál es el tema? El tema contractual está estructurado sobre la base de partes que fueron capaces de negociar. Entonces, si un contrato es importante, créame que la cláusula de hardship la tienen incorporada. Eso no dejaron nada al azar. ¿Me entienden? Entonces, y en los otros tipos de contrato, el llamado inicial es que las partes puedan ponerse de acuerdo. Es riesgoso y es muy complicado para el juez establecer el reequilibrio de un contrato. Entonces, incluso es más fácil ponerle término, yo creo, a ese contrato, que adecuarlo en cuanto a su contenido, porque el juez, ¿cómo suple la voluntad de las partes? Porque evidentemente, pues Francisco, cuando llegamos a juicio, es porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, si usted lo mira, y ya estoy pensando en contratos pequeños, porque insisto que en los grandes, normalmente las partes han sido capaces de prever muchos riesgos,
porque la idea del contrato al final del día es que opere como un mecanismo de distribución de riesgo. O sea, no hemos anticipado, hemos tratado de prever, y todos los abogados sabemos el riesgo que corremos con la teoría de la imprevisión, y cuando queremos incorporar, damos la posibilidad de, o las partes voluntariamente renegocian, o le dan facultad al tribunal para que lo haga. Y en los contratos pequeños, precisamente producto de esta misma pandemia, vienen ajustes básicos, no sé, por el invento. Hay muchos contratos de arrendamiento, ya no de locales comerciales, sino de gente que ha perdido su trabajo, que contacta, ¿verdad?, al dueño de la propiedad y le pide pagar menos, y la gente sí está dispuesta porque sabe que si se le va el arrendatario va a estar meses sin encontrar otro porque no hay trabajo. Entonces, el llamado del derecho privado son partes capaces de negociar y discutir en su contrato. Entonces, esto es como el de la fe. Y esto es lo que yo veo de afuera, sin ser especialista en la teoría de la imprevisión, que es una suerte de caja de Pandora, que vamos a entrar y podemos pasar a revisar absolutamente todos los contratos, porque ¿qué es lo que pasa en el mundo real? No solo en este caso. En este caso es muy excepcional, pero que cuando se ha acudido a la teoría de la imprevisión históricamente en Chile, es porque las partes han negociado mal, y han hecho un mal negocio. Y después, ¿verdad?, pretenden corregir, compensar ex post este mal negocio que hemos hecho y atribuir a una de las partes un sentido u otro. Entonces, yo preferiría plantear este tipo de cosas, como siguiendo a Monber en su estilo, ¿verdad?, con la teoría de la imprevisión, en situaciones más concretas y más acabadas. De hecho, entendemos, por lo que nos comentó también Rodrigo, que el proyecto de ley que apuntaba precisamente a acoger la teoría de la imprevisión de manera general, ya definitivamente está cayendo en muerte natural, por así decirlo, porque los detractores por parte de la doctrina son sumamente amplios. Entonces, claro, fíjense que el juego actual de la teoría de la imprevisión ha sido 1546, pero un juego bien impotente con el 1560, con esta idea de reconstruir la voluntad de las partes. Cuando yo no tengo más antecedentes, en el fondo lo que hago es que el juez inventa un contrato. Y los jueces, yo creo que en Chile no están dispuestos a inventar un contrato. Ese es como mi panorama general, por así decirlo. Yo también creo que, como Claudia, que la doctrina de la imprevisión resulta riesgosa y riesgosa sobre todo ante la falta de regulación y de definición de cuáles son los supuestos que pueden habilitar para plantear que efectivamente es un supuesto que permite justificar la imposición de las partes a las partes del deber de renegociar y que eventualmente puede autorizar al juez incluso para introducir, ¿verdad?, cambios en ese contrato. De hecho, desde los años 90, imagínense, yo me acuerdo en mis fines de los 90 estudié yo en la escuela, y mi profesor de civil, que era el profesor Galván, nos perseguía con el famoso proyecto de ley que regulaba el problema de la imprevisión, y del año 94 creo que era, lo tengo grabado, porque nos perseguía con la existencia del proyecto, no está en el código, pero se está tramitando. Claro, en esa época llevaba 4 o 5 años, o sea, después se archivó, salió otro proyecto en 2000 y algo, en la primera década, digamos, archivado también, y ahora salen con esto que claro, puede haber un afán noble detrás, digamos, pero visto en términos de intentar dar soluciones que el ordenamiento jurídico no contempla, al menos de manera expresa, digamos. Pero desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde el punto de vista del fondo de la institución, no es llegar y incorporar un artículo al código para contemplar la imprevisión sin desarrollar de manera adecuada la institución, sin prever de manera adecuada los supuestos, porque ahí sí que dejamos también espacio a una discrecionalidad excesiva de los jueces y el efecto puede ser totalmente contrario. O sea, como dice Claudia, los jueces ahora son reacios a intervenir, pero si les damos la facultad, no sabemos a dónde podemos llegar, digamos, y eso al final del día también resulta entonces riesgoso. Además, de lo que desde el punto de vista sistemático también implica que introduzcamos ahora una regla en el Código Civil con aplicación para contratos en curso. O sea, eso también nos hace ruido. Retroactividad 1994. Eso de que al contrato se entienden incorporadas a la ley vigente de la época de su celebración, se nos va al tacho de la basura si introducimos una norma de esa sobrevenida y queremos llevarla a la normativa aplicable al contrato. Entonces, resulta complejo también porque, como decía Claudia, los especialistas en esta institución también la delimitan de una manera bastante precisa, y entonces ellos
escuché no hace mucho al profesor Mombe refiriéndose a este tema, particularmente a propósito de los arrendamientos, y él decía, miren, la verdad es que, claro, si somos estrictos en la lógica de la doctrina de la imprevisión, que el locatario, el arrendatario, le plantea al arrendador, ¿verdad?, que como tuvo que cerrar, ya no tiene ganancias, y por lo tanto, eso provoca el desequilibrio del contrato. Eso es ajeno estrictamente a la lógica de la teoría de la imprevisión, porque es ajeno al contrato, estrictamente hablando. Por más que los fines de ese arrendamiento hayan sido comerciales, las ganancias o los clientes con los que él haya podido contar no son parte del riesgo que se le ha trasladado al acreedor, se fijan, o visto como el arrendador, porque ahí no hay que perder de vista a lo que decía Claudia antes también, que los contratos distribuyen riesgos, entonces no podemos trasladar y descompensar de una manera tan intensa, digamos, en lo que es propiamente contenido del equilibrio de un contrato. ¿Se fijan? Entonces, es complejo, ¿no? La doctrina de la imprevisión, desde el punto de vista teórico, decíamos, sí, puede ser una herramienta en términos de que podría en ciertos casos sí llegar a configurarse un supuesto, pero no es tampoco la salida general, no es el mecanismo más claro que se puede utilizar en estos casos. En nuestra humilde opinión, por supuesto, pero también lo hemos escuchado de otros especialistas y del área, digamos, de esa institución en particular, además. Gracias. Francisco Burto, tiene levantar la mano, supongo que para complementar. Dale. Me quedo con la respuesta, pero respecto a como lo señaló la profesora Mejía, claro, o sea, son las partes las llamadas a ponerse de acuerdo y encontrar soluciones, pero también hay que olvidar que en el tráfico jurídico hay muchos contratos, y sobre todo contratos de tracto sucesivo, en que claramente las partes no están en un plano de igualdad. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en esta ley que se está tramitando respecto al congelamiento de aranceles, donde claramente no hay una simetría entre, por ejemplo, los estudiantes de las universidades. Entonces, quizá ahí la solución se está buscando desde el plano legislativo. Entonces, quizá, ¿qué pasa con ese tipo de contratos en donde las partes claramente no pueden ponerse de acuerdo porque no hay un mismo poder de negociación? Es que yo insisto, Francisco, que temas tan complicados como esto, es como la lógica del derecho. Uno piensa el derecho en la generalidad y no en la excepción. Entonces, claro, cuando una parte está en un contrato que es muy desequilibrado, tengo los remedios clásicos de la adhesión. Pero que eso es con independencia de la pandemia, no sé si me sigue. O sea que en el fondo, si yo tengo un contrato en que las partes no han podido libremente negociar su contenido y no tienen realmente un poder negociador equivalente, hay remedios para la adhesión. Ahora, en esta situación propia de la pandemia, evidentemente se puede abrir una situación excepcional, pero me cuesta visualizar honestamente contratos en la vida real donde esto se dé, porque si hay un interés público que esté comprometido, la regulación viene normativamente por el ordenamiento jurídico, van a dictar leyes especiales. Estoy pensando en contratos que sean propios del derecho privado, porque si usted me plantea supuestos de suministro, yo veo servicio público de por medio, o sea, veo otras reglas de por medio, veo contratación pública en algunos contextos. Si usted me menciona, por ejemplo, este tema de la educación, hay otros intereses y hay normativa legal que se está dando. Nosotros hacemos estas afirmaciones con María Graciela, pensamos en el ámbito propio del derecho privado, que son las relaciones de particulares, ajenos a estos otros intereses que están tutelados o por la ley o por otro tipo de normativa, como ha sido hasta ahora. O sea, piense que incluso las primeras normativas que surgieron fue para modificar plazos, los contratos administrativos, entonces, claro, tienen una dinámica distinta. Entonces, la priorización que tenemos con María Graciela está en el núcleo fuerte, que es el del derecho privado, donde las partes, no obstante no tener igual, idéntico poder, estamos tutelando intereses privados y particulares. Y en ese sentido, ¿verdad? Usted puede tener más poder de negociación o un poco menos, pero el ordenamiento jurídico igual nos puede mirar como iguales. Cuando ya se nos entremezclan otro tipo de intereses públicos, como pasa en materia de educación, nuestros contratos de suministro o servicios públicos, evidentemente la discusión es otra, se me incorporan otros elementos, y normalmente normas de orden público que van a estar incorporados, que como usted bien sabe, están por sobre la autonomía, la voluntad de las partes, y ni siquiera se aplica esta idea de ultraactividad que mencionaba María Graciela, ahora viene mi angelito,
tampoco se aplica, ¿verdad?, este tema de la ultraactividad, porque son normas de orden público. ¿Ya? ¿Quieres saludar? Hola. Es por la hora. Hola, Es por la Es la hora. hora que la mamá está. les estamos A esa robando hora sus mamás entienden por que unas uno horas. ya está disponible para ellos. Eso es lo Sí, que, claro. eso es lo que ocurre. Entonces les cuesta fijar el límite. Si me permite, Claudia, yo le diría también a Francisco que en el fondo el análisis nuestro tiene que ver con el análisis de la institución en puridad, por así decirlo, de la imprevisión. Lo que no obsta a que, y que yo creo que en algún momento quizás esta cosa, como va evolucionando además tan negativamente todo, lamentablemente, puede ocurrir que terminemos como ocurrió en España, en Alemania, en Portugal, dictándose leyes especiales para, leyes de emergencia. Si cuando ustedes estudiaron la fuerza obligatoria, ¿verdad?, y la intangibilidad del contrato frente al legislador, al juez, ¿verdad?, y a las partes, y se habla de la intangibilidad frente al legislador, pero de inmediato aflora, pero hay excepciones, y excepciones, las leyes de emergencia que se han dictado para los intereses en los mutuos, en los años 70, típico, todavía tenemos ejemplos. Ya a lo mejor vamos a tener que aplicar en unos años más Actualizar lo del coronavirus. de la pandemia del año 2020, o sea, cuando tengamos unos cuantos años más de camino, ya no van a ser las leyes de los deudores de créditos hipotecarios de los años 70 o fines de los 60, el ejemplo de leyes de emergencia que todavía se utiliza, digamos, que todavía está en el manual o en el libro de López Santa María, etc. Entonces, por supuesto, y eso, como dice Claudia, pensándolo en la lógica de la generalidad, las excepciones existen y son las que constituyen las reglas. Entonces, si analizamos la institución de la imprevisión en puridad, en su sentido propio, hoy, no necesariamente, no nunca, o no en absoluto, sino que no necesariamente va a ser la solución idónea o correcta para algunos de los problemas que hoy se están enfrentando. Lo que no quiere decir, y por lo mismo, parece contrario a la lógica del análisis puro, ¿verdad?, de la institución, incorporar una regla general en el Código Civil que trate de enfrentar una situación que es de emergencia. Si se trata de una situación excepcional, la enfrentamos con una solución excepcional, que es una ley de emergencia. Ese sería el camino legislativamente hablando que parece más adecuado. ¿Se fija? Una norma de carácter transitorio, excepcional, que se haga cargo de las circunstancias particulares que se están enfrentando hoy, pero es riesgoso llegar a instalar la norma de 3 líneas de la obligación de renegociación con alcance general y sin profundizar los supuestos específicos, etcétera, delimitarlos adecuadamente. Si se fija, ese es el punto. No es que nosotros nos leguemos a que se analicen o se examinen las dificultades que en determinadas áreas de contratos se están produciendo. Por supuesto que la lógica es abordar esto desde la conciencia del impacto general que se está produciendo a nivel económico, social y jurídico, por cierto. Pero el análisis nuestro tiene que ver con la figura de la imprevisión en sí misma. ¿Se fija? Esa es como la prevención que quizás conviene hacer. No es que estemos rechazando que se puedan adaptar los contratos que hoy existen, porque como bien dijo Claudia, está pasando, en los hechos está pasando, que se están bajando rentas, que se están dando plazos, etcétera. O sea, y yo tengo experiencia, lo sé de primera fuente, digamos, que se está haciendo. Entonces, pero otra cosa luego es cómo también lo regulamos para aquellos casos en que voluntariamente las partes no quieran llegar a ese tipo de acuerdo. Y no solo que no quieran o no puedan, porque es una cuestión que también en algún seminario hace algún tiempo conversábamos, esto de hablar de los del arrendamiento, y muchas veces el énfasis se pone en el arrendatario. ¿Ya? El arrendatario que perdió el trabajo, que no puede pagar la renta, de acuerdo, y que es una situación de la que entonces nos tenemos que hacer cargo con las repercusiones que traiga aparejada. Pero también puede ocurrir que el arrendador esté en una situación precaria, que el arrendador, la renta que recibe sea su medio de subsistencia. En nuestro país, ustedes saben que las pensiones son muy bajas, hay personas que con mucho esfuerzo durante toda su vida laboral lograron adquirir algún bien raíz, en la lógica de que en la renta de ese bien raíz les permitiera suplir la baja pensión o fuese una vía para subsistir en la vejez, digamos. Y entonces, por eso que el foco tiene que ser mirado en la panorámica completa, porque que le dejen de pagar el arriendo para ese arrendador jubilado que recibe una pensión muy baja y que no alcanza entonces para cubrir sus gastos, pues que tampoco, no podemos perder el foco, ¿se fijan? Porque tenemos que intentar el equilibrio, porque resulta que a ese arrendador también lo van a dejar sin pagar sus cuentas,
sin enfrentar sus propias obligaciones. Entonces, aquí hay una cuestión de rebote, de repercusión también, en términos del efecto que esto va a trae aparejado dentro de los contratos. Muchas gracias, profesoras. Joaquín Torres, ¿tienen la mano levantada nuevamente? Sí, solamente Dale, quería, a Joaquín. propósito de la discusión que se había formado, de la conversación, quería preguntarles también cuál es el riesgo de regular todo esto por ley. Porque claro, en Europa se han intentado todas estas regulaciones de leyes de emergencia, pero se me viene de inmediato a la cabeza, por ejemplo, como después señalaba la profesora Mejías, cómo van a empezar a gritar el 19 número 24, como pasó, por ejemplo, con la ley de educación superior, que estableció esto de que el año extra lo paga la mitad del alumno, pero no señaló quién paga la otra mitad, y se produce este como efecto cuasi expropiatorio de que la universidad tiene que pagar un gasto, y también se ha intentado inconstitucionalidad a ese respecto. Entonces, quería ver cómo se ha sostenido en otros países, tal vez reformas constitucionales, pero ¿cómo podemos bypassear el 19 número 24 que sí o sí van a esgrimirlo? Porque claramente es un efecto atentatorio contra el derecho de propiedad. Sí, y a ver, el 19 número 24 de la Constitución lo que prevé ahí está mirado de que es posible privar de un derecho adquirido con la correspondiente indemnización. Ahora, cómo eso se ha manejado en otros ordenamientos jurídicos, habría que ver si tienen una norma equivalente al límite constitucional que nosotros tenemos en ese contexto, porque efectivamente una ley, por ejemplo, que limita o exonera pago de intereses moratorios, implica privación de derechos adquiridos, pues eso es un carácter real y tiene efectivamente, sí, eso es entre nosotros. Yo no sé realmente, tú tienes noticia, María Graciela, de cómo No, acontece yo en otros creo que un jurídicos. camino, Yo sé que hay normativa especial de leyes de emergencia. sí, pero yo creo que constitucionalmente hablando, obviamente sin ser especialista, pero la conexión que en esto siempre se hace en materia del impacto, digamos, de leyes sobrevenidas, digamos, en los contratos, tiene que ver también con que las limitaciones, porque en el fondo el derecho de propiedad constitucionalmente está reconocido, pero no como un derecho absoluto. Admite, además de la regla de expropiación, ¿verdad?, se habla de las limitaciones que provengan de su función social, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, habría que evaluar si por ahí se puede lograr alguna conexión con la lógica de la función que cumplirían estas leyes de emergencia eventualmente. No. Han existido, de hecho, han existido bajo la Constitución del 25, de hecho, en el caso de las leyes de emergencia que suelen citarse, ¿verdad?, que había una protección de la propiedad también a nivel constitucional, y entonces la interpretación quizás puede ir por ese... Que es la interpretación que tradicionalmente se le ha dado. Es que claro, esa ha sido la justificación, en la lógica de que no hay vulneración de un derecho adquirido per se si se justifica es como lo que ocurre con la discriminación, pues si no es que esté rechazada la discriminación a todo evento, sino que la discriminación arbitraria, con apellido, se fijan en esa lógica de que debe faltar algún criterio para hacer estas distinciones, lo que le prueba de valor, digamos, de legitimidad. No, y porque además en estricto sentido, si uno lo mira, pensando en estas situaciones muy excepcionales, el interés en sí mismo es un fruto de la cosa. No le está privando de la propiedad con relación a la cosa. Porque si uno lo mira de la perspectiva del derecho de propiedad, y yo pienso, por ejemplo, en estos supuestos de fruto, en estricto sentido, la cosa en sí existe como tal dentro del dominio de su titular. Lo que yo he limitado es un tiempo determinado la adquisición de los frutos de esa cosa. Y desde esa perspectiva podría fundarse en una de la propiedad. Yo los proyectos de ley que pude revisar en materia de contrato, lo que hace es simplemente modificar las prórrogas de renovación y tiempo del contrato, o sea, que en el fondo no me puedan poner término al contrato ahora, o si el contrato estaba por terminar, esto se prorroga, y fíjense que los tiempos son súper limitados. Todos los proyectos barajaban esta idea de 90 días después del término de levantamiento de medidas de catástrofe decretadas por la Autoridad Nacional, o sea, nada excedía los 90 días. Y estaba esta idea entonces de prorrogar los contratos y estaba en dar facilidades de pago, pero en ningún contexto han llegado todavía los proyectos de ley de nosotros a plantearse a modificar derechos adquiridos. Y yo tengo la impresión de lo que aconteció en España, ¿verdad?, y lo que entiendo también aconteció en otros países, tiene que ver con dar facilidades de cumplimiento, Sí, que pero son no las de leyes privación. moratorias, como le llaman.
que en el fondo es suspender el pago de la renta, y en ese sentido, como dice Claudia, efectivamente, y ahí nos salvamos el análisis o la discusión sobre la vulneración a la protección constitucional de la propiedad, porque en realidad lo que hacen es posponer el pago, no tiene 3, 4 meses de renta, no las va a pagar, y esas 4 meses se distribuyen o redistribuyen en las rentas siguientes al periodo en que cesa esta situación excepcional. Y junto con ello, claro, inciden en el plazo, digamos, en la vigencia del contrato. Es un tema delicado y por cierto que en el análisis se tiene que considerar el límite, digamos, constitucionalmente existente en términos de la protección de la propiedad, sin duda. Y Ahora, eso con la lentitud que van avanzando estos proyectos, probable que termine la pandemia, o sea, no logremos ver ninguno, porque uno ve la discusión súper lento en el avance. Y Dios mío, los casos ya también están disminuyendo, así que confiemos en que en el corto o mediano plazo al menos algún tipo de normalidad debiéramos tener a nivel del país. Gracias a ambas, profesora. A mí me llegó una pregunta por interno que es un poco como de un caso concreto. Que se preguntan, por ejemplo, y aquí, porque hemos hablado hasta ahora de qué pasa si si una de las partes, ¿cierto?, incumple el contrato. Por ejemplo, ahora que está muy de moda y están muy en boga las compras online, ¿qué pasa, por ejemplo, si la tienda a la que yo compro cumple efectivamente su parte del contrato, pero el incumplimiento viene dado por ejemplo, la empresa que tenía la obligación de llevarlo, como por ejemplo Starken o Correos Chile? ¿Qué pasa en ese caso? Los terceros por los que uno responde. Así es, pues. Ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Porque en primero materia, es normal, claro, y segundo, usted contrató con la Brea, no con Chile Express ni con Blue Express o no sé qué, o sea, ahí tiene que ver con quién es el co-contratante en el fondo. Y mi co-contratante es la tienda de retail que se obliga a entregarme, recurriendo en este caso para la ejecución de su prestación a un tercero. ¿De quién es ese riesgo en el fondo? Que es lo que en algún trabajo por ahí hemos abordado y hemos tratado en otros temas. Si yo incorporo a terceros en el cumplimiento de la prestación, es un riesgo con el que yo estoy cargando, salvo que lo distribuya de una manera distinta en el contrato. Cuestión que en materia de consumo además es más limitado porque bien sabemos que al menos en el ámbito de los consumidores y particularmente en las compras por internet resulta especialmente resguardado, digamos, pero es una gran cuestión que se ha generado en este tiempo, con los retrasos y de hecho, claro, uno compra, yo he comprado también por internet este periodo y lo ponen ahí el avisito de los tiempos de entrega podrán sufrir alteraciones atendido en la contingencia o en razón de la pandemia. Ahora, y eso ya, y si yo acepto esos términos, bueno, estoy consintiendo en que puede haber alguna demora y entonces ahí ya hubo una distribución de alguna manera de ese riesgo, pero en principio hay que tener claro que yo no contraté con la empresa de transporte, yo contraté con el vendedor, digamos, con la empresa de retail, que generalmente va a ser el que en este caso ha sido el co-contratante, por lo tanto en principio el riesgo es de ellos, sin perjuicio de estas distribuciones o que puedan piensen en la tener lógica lugar. del consumidor. O sea, el consumidor va a contratar con una tienda y a mí me cobran además por el gasto de envío. Entonces, que después se me impute a mí el retraso o la pérdida o que llegan los productos deteriorados, que es lo que normalmente ha pasado, pero sí, por cierto, incide en este contexto de la pandemia, lo que dice María Graciela, pues uno asume el riesgo de que dentro de ciertos parámetros que indican cada una de las páginas web, normalmente asumiendo que hemos sido todos muy responsables y nadie ha salido a comprar, sino que lo ha hecho todo por internet, uno asume ahí los plazos que aparecen de entrega. Pero más allá de eso, por cierto que incurren en responsabilidad, si esta idea de se va a ocupar para todos los extremos el tema de la pandemia, ¿no? De que ha sido imposible por las cuarentenas. Ahora, por cierto, que si entre medio se decretan cuarentenas que antes no estaban previstas por la autoridad, se incurren en casos fortuitos y hay una suspensión de las entregas que está plenamente justificado. Pero esta es la regla básica en materia contractual. Yo no solo respondo por mis actos, sino que también por las personas que dependen de mí en la cadena de ejecución. Y eso en materia contractual es así. ¿Se acuerdan que lo hemos conversado muchas veces? Que responsabilidad por el hecho ajeno no es solamente responsabilidad
contractual hay norma que permite fundar la responsabilidad de los terceros que de mí dependen. No tenemos un 2320 en materia contractual, pero sí un 1679, normas en materia de arrendamiento, que nos dicen y que nos permiten construir la regla de que los terceros, de que el deudor responde también por el hecho de sus dependientes auxiliares, que es la denominación que en doctrina se utiliza para aludir en general a los terceros a quienes el deudor incorpora en la ejecución o el cumplimiento de su prestación, que si lo miramos desde la perspectiva, como decíamos, del contrato como mecanismo de distribución de riesgo, es claramente un riesgo que asume el que lo trae. Pues si yo voy a recurrir a un tercero, yo le estoy garantizando a mi acreedor que a través de ese tercero yo voy a cumplir en tiempo y forma. Por lo tanto, es un riesgo que yo estoy asumiendo, a menos que haya habido una estipulación diversa en el contrato. Pero, en principio, la distribución, al menos tácita de ese riesgo, sin lugar a dudas, lleva a cargarlo a ese deudor que incorporó al tercero en la ejecución de su prestación. Muchas gracias. Bueno, no hay más manos levantadas, por lo que voy a hacer una de las preguntas que me llegaron antes de la actividad, que tiene relación con las demandas y acciones, que si ustedes saben o creen que esta situación ha dado lugar a un aumento significativo de demandas o acciones de responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. Obviamente entendiendo que el funcionamiento de tribunales ha sido mucho más lento y muy distinto a lo que estamos acostumbrados. No, yo creo que ahora no, Nicolás, yo creo que este es un efecto que lo vamos a advertir 6 meses más. Ahora, en este momento, yo creo que estamos todos resistiendo. Ya deudores como deudores, el contexto familiar, de familia, y porque además no debemos perder vista, en materia de responsabilidad contractual o extracontractual, los plazos no son tan inminentes, no tenemos plazos de caducidad de acciones. Entonces, yo creo que ahora, en este momento, buena parte de los establecimientos comerciales, situaciones que pueden generar problemas de responsabilidad contractual o extracontractual, están en esta fase de sobrevivencia. Cuando se bajen las medidas de cuarentena, ¿verdad? Y ella que realmente entrar a lidiar con cumplimientos e incumplimientos, cuando las partes no puedan ponerse de acuerdo, sin duda van a aumentar las demandas. Ahora, yo lo que veo es que va a ser un terreno complicado, económico a nivel nacional, muy importante. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, hay mucha gente que lo va a perder, que va a implicar a que el mercado va a forzar necesariamente ajustes y adecuaciones, porque no es como antes, que usted decía, se me va el arrendatario de este local comercial, está bien ubicado, al mes siguiente va a más tardar porque tener otro que esté dispuesto a instalarse aquí, asuma ese riesgo. Hoy día las condiciones no van a ser esas, yo creo que estamos todos más o menos conscientes que vamos a pasar por una situación económica compleja, muy compleja, y eso ya lo han decretado todos los economistas. Entonces, ese impacto también incide en las relaciones y yo creo que va a disminuir las posibles demandas. Pero en último término, su efecto real yo no creo que pueda tomarse en consideración antes de 6 meses determinadas las consecuencias directas de la pandemia. Todavía estamos organizándonos y reorganizándonos, y mientras eso no termine es muy difícil. Además porque todos estos actos de autoridad, todo el mundo sabe, jurídicamente hablando, ¿no?, que tienen efectos suspensivos. Entonces hay más margen para negociar, para cumplimiento de excusas. Una vez que esto ya decantó, evidentemente desaparecerán las excusas y se forzará el cumplimiento. Y si ese cumplimiento ya no es posible, haremos paso a otros mecanismos para resolver los conflictos. Yo no sé, María Graciela, ¿tú? Sí, no, yo coincido en el análisis, la litigiosidad creo que puede aumentar, pero no ahora, y esto tiene que ver un poco también con lo que planteaba al inicio acerca del rol de la irresistibilidad y el análisis en la construcción del caso fortuito y en los efectos, porque como dice Claudia, si nosotros entendemos que el efecto va a ser entonces suspensivo, que no le puedo exigir que cumpla ni le puedo demandar, el tema va a ser cuando ya bajen las medidas, si el deudor sigue sin hacer nada o muestra que no hizo nada o se queda en evidencia que no se hizo nada, ahí es donde va a aflorar el conflicto con mayor claridad, y si no son capaces efectivamente de resolverlo, eso se va a traducir finalmente en el aumento de los juicios en tal sentido, pero no es un efecto inmediato, porque estamos efectivamente en otro foco ahora, que es como sobrevivir literalmente a esto que está ocurriendo. Entonces, desde esa perspectiva,
es difícil entender que ahora, además, de lo que planteaba el mismo Nicolás, en orden a que los tribunales están funcionando a la cuota mínima, digamos, solo sacando las cosas que son las más urgentes, y de hecho es una preocupación que tienen en el Ministerio de Justicia ahora. Se creó una mesa de trabajo destinada a examinar las medidas posibles a implementar, legales y administrativas de todo tipo, a implementar en el sistema de administración de justicia en el periodo post-pandemia, porque se teme una explosión de demanda muy alta, no solo por los juicios o litigios que puedan sufrir con ocasión de los incumplimientos, de lo que estamos conversando ahora, sino que con ocasión también de la reducción de la actividad jurisdiccional al mínimo posible durante este periodo, que va a llevar entonces a que una vez que ya salgamos de la fase más crítica en la que nos encontramos, se produzca probablemente una avalancha de múltiples juicios, no solamente vinculados con incumplimiento contractual, y de hecho se está trabajando ya en generar y en proyectar, digamos, reformas legales que sean necesarias y también administrativas que permitan que ese cuello de botella que en el fondo se va a generar se pueda administrar de la mejor manera posible, porque está claro que ahora se está funcionando a la mínima capacidad, a lo indispensable. Bueno, muchas gracias por su respuesta. No sé si alguien más quizás quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, no hay más manos levantadas. O si las profesoras quieren mencionar algo que no han dicho hasta ahora, como complementar algo. Yo veo una mano levantada ahí, ¿o no? No sé. No, está aplaudiendo. Supongo. ¿Ven que me falta tecnología? Vi que alguien dijo que TikTok era una aplicación para videos cortos. Ahí está. Aquí hay una mano real. Aquí hay una mano. No identifico ni los emojis, como dice mi hija. Pero Fernando tiene una duda, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, tengo una efectivamente era una mano levantada, no estaba aplaudiendo. Sí, adelante, me falló la vista. Me llamó la atención porque estábamos hablando de lo que es tanto acciones por responsabilidad contractual como por responsabilidad extracontractual. Y recuerdo que en clases de responsabilidad civil, la parte extracontractual la tuve con el profesor Severín. Y discutimos en un par de ocasiones lo que es, por ejemplo, un supuesto de responsabilidad extracontractual, quizás por un contagio de una enfermedad de transmisión sexual, del VIH, etc. Más allá del conflicto y la dificultad probatoria que conlleva, ¿ustedes creen que sería viable poder demandar una indemnización de perjuicios por un contagio del coronavirus? A una persona, me refiero. Yo lo veo poco probable porque, a ver, yo distinguiría planos. Veo poco probable por un tema de contagio, porque hay unas medidas indispensables de autocuidado que probablemente la persona que se contagió no adoptó. ¿Ya? Porque aquí hay un tema sanitario que viene impuesto por las autoridades, pero hay un tema de autorresponsabilidad y casi como que si yo hoy día voy a la clínica, que es lo que yo le he dicho a mis queridísimos hijos que son un poco alocados, yo no voy a hacer exposición imprudente a la víctima al daño, así que si se quiebran un brazo, les dije, les voy a agarrar una bendita a la antigua, y aquí se quedan, y cuando termine esto, mamá los lleva a la clínica. No se los dije de verdad, porque ya uno saltando se me quebró un brazo una vez. Entonces, para que no me salten arriba de la cama, pero hablando en serio, yo lo veo como exposición imprudente a la víctima al daño. Ir a meterse hoy día en un hospital sabiendo todo este tipo de contagio, ¿ya? Entonces, yo por el tema de contagio lo veo poco probable, pero lo que sí me han llegado consultas tiene que ver con otro ámbito, Fernando, donde yo sí creo que tal vez hay que analizar los antecedentes, pueden plantearse, que tiene que ver con la falta de servicio, ya que ahí, por más que los profesores de Derecho Administrativo quieren ver la falta de servicio como algo completamente ajeno al derecho civil, nosotros ya sabemos que no es así, que está construido sobre la base del derecho común, y claro, yo ahí veo en varias hipótesis posibles de pérdida una chance, sobre todo en aquellas personas que por la edad que tenían o por enfermedades preexistentes, automáticamente se les privó de ciertos tratamientos que tal vez, porque insisto que hay una condición basal ahí compleja, tal vez podrían haberle significado una expectativa de vida. Y eso sí va a ser sumamente complejo. Prueba basado sobre todo
consultas que a mí me han hecho de personas que han fallecido. Entonces, que ahí ven que, entre comillas, han sido los casos que he conversado hace poco, que tiene que ver con informaciones distintas de los médicos, de vamos a seguir este protocolo y después pasa de un médico a otro, un internista a un servicio público, y después no sabe que su papá o su mamá, por las características que tenía y el riesgo, se tomó este otro protocolo. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa si hubiesen seguido con el protocolo original? Tal vez, porque insisto que he perdido una chance, no un daño como los otros. Yo en esos casos, Fernando, visualizo más temas de responsabilidad civil extracontractual que a priori, pensando en la lógica del contagio, porque ahí yo creo que es mucho más complicado, mucho más complicado. Se me corta la relación de causalidad. Yo coincido Constanza, además por un tema práctico que tiene que ver con la trazabilidad, que ya está perdida ya, pues distinto en contextos también de, claro, de una enfermedad de transmisión sexual en que probablemente va a ser, no obstante la complejidad probatoria que igualmente pueda tener, de alguna manera más identificable, digamos, el causante del daño, pero cuando la trazabilidad está perdida, y yo escucho personas, y he sabido personas que dicen, no tengo idea cómo me contagié, pues no he salido casi ni de mi casa y estoy contagiado, entonces la verdad es que en los hechos, en lo fáctico, resulta inviable lograr, digamos, indemnización de ese tipo, pero en el otro terreno, yo en lo poco que he visto de noticias y empiezo a escuchar esto, y le he dicho más de una ocasión a mi marido, uy, aquí se van a venir unas demandas, así, pero claramente en contra de los centros asistenciales, y el Consejo de Defensa del Estado va a tener una cantidad de trabajo después, cuando ya entremos en la fase post-pandemia, indudable. Pérdida de la chance viene fuerte, ¿no? Y viene la pérdida de la chance, exactamente. Va a venir después del caso fortuito, ya va a venir el tema en materia extracontractual de la pérdida de la chance, efectivamente. Muchas gracias a ambos por su respuesta. La última pregunta es de Constanza Pacheco. Dale, Constanza. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, perfectamente. Primero, hola a ambas profesoras, especialmente a la profe Claudia, que fue mi profe este semestre. Mi duda es más de lo que estaba hablando recién, pero un poco más específica, sobre responsabilidad extracontractual o contractual, dependiendo del caso, en el caso de los centros asistenciales, pero en particular para personas que tienen que ir sí o sí a un centro asistencial, véase enfermos de cáncer, a sus quimioterapias, o personas que realizan diálisis. ¿Hay en el caso de, no sé, fallecimiento, o por ejemplo que no se hayan tomado los protocolos necesarios de las diálisis o las quimioterapias, y la persona se contagia de COVID, ¿podría demandar una indemnización de perjuicios? En teoría la respuesta debiera ser que sí, pero yo creo que todos esos casos van a pasar por el filtro fundamental que tiene que ver con la culpa de la organización, ¿verdad? Y con el tema de la diligencia que le vamos a exigir al respectivo servicio público, ¿ya? Hay una noción que nosotros en Derecho Civil 1 todavía no hemos construido a cabalidad, que la vamos a estudiar después en mayor detalle, que tiene que ver con el estándar de conducta que le vamos a imponer al servicio público, en este caso podría ser también un particular, para hacerlo incurrir en culpa. Entonces, la responsabilidad, toda la responsabilidad en el ordenamiento jurídico nacional se construye sobre la base del elemento subjetivo, dolo o culpa. Entonces, mientras yo no pueda probar este elemento de culpabilidad, en rigor no va a haber responsabilidad. Y yo creo que ese es el gran argumento de defensa que tienen y van a tener los servicios públicos, porque cuando estamos en el contexto de la pandemia, un servicio público X que se ve enfrentado a administrar la salud, invento, con 50 personas a 1000, evidentemente que cambia completamente el escenario. Van a haber ciertos resguardos que entiendo que se están haciendo, y habrá que ver si esos resguardos mínimos fueron suficientes o no, y habrá que ver si se le podía pedir una conducta distinta. Entonces, por ejemplo, los servicios de salud público para la gente que tiene tratamientos permanentes, estoy pensando hipertensión, diabetes, tienen como horarios especiales para ir a retirar los medicamentos, los controles, para no toparse con otras personas. Pero claro, en un sistema actual de pandemia, volvemos a la respuesta inicial que yo le daba a Fernando, o sea que es imposible que nos garanticen que no nos vamos a contagiar. Y porque en último término, en materia médica, como tendremos oportunidad de verlo, en materia de responsabilidad, la obligación es de medio, no de resultado. O sea que basta una conducta en actuación que sea conforme a una diligencia estándar, y esa diligencia la vamos a construir de manera distinta dependiendo de los medios económicos que tenga la organización. Entonces,
Como siempre, querida Constanza, habrá que distinguir y va a depender de los elementos fácticos que vayamos incorporando al problema. No sé si Graciela quería agregar algo. No, yo pensando en el supuesto, no, respecto a lo que dijiste, nada, pero pensando en el supuesto que plantea Constanza, yo pensé que la pregunta iba en otro sentido, después entendí que no, que ella lo plantea en términos de contagio de COVID. Yo más bien pensé, y que hipotéticamente esto podría eventualmente ocurrir, en si personas con otras patologías dejaron de ser tratadas adecuadamente, o al menos entiende que dejaron de ser tratadas adecuadamente en su propia patología, atendidas a estas circunstancias, y que eso haya podido provocarles algún daño que pueda eventualmente, cuya indemnización eventualmente puedan perseguir, en el sentido de que no les realizaron la cirugía cuando correspondía, o no les entregaron los medicamentos de la manera que, la periodicidad que correspondía. La verdad es que ahí quizás podría haber un flanco, digamos, al menos de demanda. No estoy diciendo que sean todas ellas viables, porque efectivamente, como dice Claudia, cuestión distinta tiene que ver con lograr que, además, en materia extracontractual, ¿verdad?, tiene la complejidad de que por regla general hay que probar la culpa, por lo tanto hay que llegar a construir, ¿verdad?, la falta de diligencia. No se presume la culpa como en materia contractual, salvo los supuestos específicos de presunción de culpabilidad, y la presunción de culpabilidad por el hecho propio además está ahí siempre en tela de juicio, digamos, en cuanto a su alcance. Entonces, no que vaya a prosperar, pero al menos de que pudieran intentarse demanda, que es lo mismo en la lógica de la pérdida de la chance que planteaba Claudia antes, es posible, por eso no puede anticiparlo, digamos. Ahora, que sean viables todas ellas dependerá de las circunstancias concretas que en cada supuesto se presentan. Que es un reclamo que yo también he podido captar, esto de que no se les está cumpliendo con las prestaciones a aquellos que no están afectados de COVID, en el fondo. Entonces, ahí es donde creo que podría haber algún espacio. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, entonces ahora, ya llevando casi 2 horas de conversación, yo creo que damos por terminado esta cuarta versión del café. Muchas gracias a ambas profesoras por dedicarnos el tiempo que normalmente le dedican a sus hijos. Yo personalmente encuentro que la conversación fue muy entretenida y bastante sencilla, muy didáctica, aún para todos los que no hemos cursado los respectivos ramos de Derecho Civil. Así que eso también se agradece mucho. Bueno, eso, muchas gracias, y aprovecho de dejarlos. Gracias a ustedes, y alcancé a leer por ahí en el chat que alguien me dijo que TikTok era una aplicación para subir videos cortos, así que con eso sí, ya tengo una idea de lo que es. Es muy entretenida, porque además que el algoritmo de TikTok es bastante inteligente y aprende a las pocas horas que es lo que a uno le gusta, se te muestra solo las cosas que te gustan y se te fue una tarde entera. Eso es como el efecto espía que a mí me perturba de lo que sea, porque uno navega por X página y después le aparecen los banners, y los banners es una cosa así, es como el gran hermano, o la percepción permanente. Sí, a veces da un poco de nervios, es verdad. Una forma elegante de decirle al algoritmo es inteligente para poder mostrarme después lo que efectivamente me interesa, así que... Sí, ya, bueno, tiene sus baile, pros decía también. Camila, parece, ¿verdad? Es de baile. Sí, bueno, eso depende. Pero claro, partió como una aplicación de baile y hacer como doblajes con audio, como que doblaje. Pero eso. Así que eso. Muchas gracias por... Yo también, antes de irme, quiero agradecer la invitación, sí. Felicitarlos, creo que es una iniciativa magnífica. Creo que cualquier instancia en la que nos permita encontrarnos y reencontrarnos es muy bienvenida. Y como siempre, es un placer poder compartir con nuestros estudiantes y verlos. Ustedes ya saben que verlos para nosotros ya es un placer en sí mismo. Nos alegramos y esperemos que estén todos muy bien. Y confiamos profundamente que en algún momento de este año podremos volver todos a Casa Central y tendremos la oportunidad de vernos personal y físicamente. Tanto esperamos que se cuiden mucho, que ustedes y su familia estén muy bien, y ánimo con el descanso que van a tener, porque esperamos con todo el derecho civil para continuar con nuestros estudios. Mientras tanto, mucha fuerza y ánimo, y saben que todo lo que necesiten y puedan contar con nosotros. Sí, muchas gracias por supuesto. Me sumo agradeciendo nuevamente, agradeciendo la iniciativa y a quienes hoy día nos acompañaron, y manifestando la disponibilidad, por supuesto, permanente de seguir, de acompañarlos
en este tipo de iniciativas, y sí, no es lo mismo que presencialmente, pero los hemos visto, que ya es una gran cosa. Es un así avance. que lo agradecemos. Sí, claro que sí. Y esperamos, por cierto, que todos estén bien, que sus familias lo estén y que vamos a salir de esta. Esa es la convicción. Optimismo es la consigna, así que desde esa mirada esperamos volver a vernos pronto. Y si no es pronto físicamente, al menos este camino, creo que es una vía que tenemos que seguir utilizando. Así es que ánimo con los exámenes a quienes están en esa fase, y con sus distintas tareas a quienes están en otros procesos. ¿Ah? Muchas gracias y que tengan una buena noche y buen Muchas resto gracias de por su semana. palabra. Que estén muy bien. Chao a Bueno, todos y los alumnos y aprovecho de alumnas. dejarlos a todos invitadísimos al próximo viernes 10. Tenemos nuestro café conversado de penal con los profesores Oliver y Vera. Así que para que asistan también. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao.